versículo 6. A mí me gustaría que empezáramos la lectura desde el versículo 6 hasta el 11, aunque el texto y el mensaje del día de hoy va a ser del versículo 8 al 11. Es solamente para tener un contexto. Y ahora te voy a pedir que si ya lo tienes ahí listo, te pongas de pie con tu Biblia. Si no tienes tu Biblia, recuerda que tenemos Biblias en la parte derecha del fondo del auditorio que tú puedes tomar prestada si por alguna razón no pudiste traerla. Recuerda traer tu Biblia, toma tu Biblia para que esto pueda impulsarte más a leer su palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 6 al 11. Doy lectura. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Versículo 8. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Vamos a orar así de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana queremos pedirte que bendigas tu palabra, el mensaje que estaremos recibiendo el día de hoy. Señor, que tu Espíritu Santo que nos fue dado en nuestros corazones, el cual da testimonio de que somos ahora hijos tuyos. Señor, nos ilumine en este tiempo que vamos a estar aquí para revisar nuestra vida y nuestro corazón, para ver la manera en cómo nosotros estamos caminando nuestra vida en Cristo. Señor, queremos vivir como hijos, pero también reconocemos que probablemente haya áreas en nuestra vida en donde nosotros estamos regresando a una esclavitud de la cual tú nos has liberado, Señor. Por lo cual, en esta mañana, háblanos a todos, Señor, a quienes tienen poco tiempo en ti y a los que tenemos mucho tiempo en ti. Señor, este es un buen momento para nosotros escuchar lo que tú quieres hablarnos como hijos, porque tú eres nuestro Padre. Confiamos en ti, confiamos en tu gracia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El título de este mensaje, hermanos, en esta mañana es Hijos, no regresen a la esclavitud. Y tal vez la puntuación de exclamación tiene que ser ahí con signos de admiración. Hijos, no regresen a la esclavitud. Hay una historia muy apropiada para poder introducir el mensaje que el día de hoy estaremos abordando en este pasaje. Regularmente en las introducciones, los pastores, predicadores, utilizamos historias, anécdotas, datos, estadísticas fuera de la Biblia, cosas que pasan en nuestro diario vivir para poder atraer la atención de lo que vamos a hablar en el mensaje. El día de hoy, hermanos, esa historia no está fuera de la Biblia, no es un dato, no es una anécdota, es una historia dentro de la Biblia. En esta ocasión, la ilustración para introducir este mensaje proviene de la Biblia misma. Es una parábola muy conocida llamada el Hijo Pródigo. Yo creo que si tú tienes mucho tiempo en la iglesia o tal vez ni siquiera nunca habías pisado una iglesia, probablemente sabes un poco acerca de esta parábola del Hijo Pródigo. Regularmente esta parábola tiene su enfoque y su énfasis en el hijo rebelde, ¿verdad? Que exige la herencia de su padre en vida y entonces va y malgasta todo lo que recibe y vive de una forma inmoral y perdida. Luego, con el pasar del tiempo y encontrarse en la ruina este hijo rebelde, vuelve en sí y entonces decide regresar a casa. Y es muy conmovedor saber cómo el corazón del padre le recibe al verlo venir de regreso a casa. Hermanos, quiero llamar su atención en esto.
el detalle importante para considerar en esta historia o en esta parábola es lo que este hijo expresa al padre cuando le habla al regresar. Este hijo vuelve a su padre, pero al volver sus palabras nos muestran algo que no está del todo bien. Él le dice esto a su padre, según lo que dice la Biblia, en Lucas 15. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y nota esta siguiente frase. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Algo, algo no anda bien en esa frase. A veces la leemos, ¿verdad? Y decimos, qué padre arrepentimiento tiene este hijo, qué padre historia, qué gran amor del padre, pero a veces pasamos de largo detalles que en esta ocasión, para este mensaje en Gálatas, va a ser muy importante entender. Este hijo, hermanos, al volver con su padre, está diciendo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, el hijo regresa a casa queriendo vivir como esclavo, no como hijo. Por alguna razón, en su mente, en su criterio, él ha perdido ese derecho. Por alguna razón, algo, y probablemente lo que ha hecho mal en su vida pasada, es lo que le está llevando a pensar que ha perdido ese derecho. Y como muchas personas en la vida cristiana y en el mundo en general, solemos darle valor y dignidad a nuestra persona en base a lo que hemos hecho y logrado. Si te ha ido bien en este año pasado, si no la has regado tanto, tal vez te sientes un buen hijo de Dios. Pero tal vez si en el 2023 o en años pasados tú no has tenido necesariamente un buen rendimiento, comportamiento o has hecho bien las cosas, probablemente estás como este hijo pródigo, que sabes que tienes una casa y un padre, pero no necesariamente estás abrazando tu identidad de hijo. Este hijo está expresando una necesidad de volver al padre, lo cual es bueno volver al padre, pero tiene un entendimiento distorsionado de su identidad. Pero nota cómo el padre en esta historia es un padre como nuestro Dios. Él no entra en esta dinámica distorsionada, él simplemente lo recibe, le manda a los siervos ponerle ropas, darle un anillo, darle sandalias. Es decir, el padre dice, no sé lo que estás pensando, pero aquí está lo que yo pienso de ti. Tú eres mío. Y nunca has perdido esa identidad. Lo cual quiere decir, hermanos, que para este padre, este hijo, no ha perdido su valor y dignidad por lo que él ha hecho, bueno o malo. Pero a veces hay hijos que volvemos a casa de nuestro padre, que seguimos arrastrando nuestra visión errada, incompleta de quiénes somos, esclavos al criterio de que ese valor y aceptación solamente lo podemos lograr y alcanzar por lo que hacemos para él. Y hermanos, esto es algo que está pasando precisamente con los Gálatas en este pasaje. Los Gálatas, Pablo está diciendo, ustedes han sido hechos hijos de Dios, han sido redimidos, han sido adoptados por la obra de Cristo. Y ahora les pregunta, ¿cómo es posible que ustedes quieran regresar a vivir esclavizados cuando ya ustedes están en una nueva realidad? Esto es precisamente lo que el apóstol Pablo aborda en este pasaje. Pero hermanos, en este pasaje el apóstol Pablo está preocupado. Ya no está argumentando como en el capítulo 2 y en el capítulo 3, haciendo toda una argumentación retórica. Ahora está yendo a lo personal, a lo emocional con los Gálatas. Es como cuando tú estás dialogando o discutiendo con alguien que amas, con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Empiezas a argumentar, empiezas a dar todos los hechos, ¿verdad? Y cuando la cosa no responde, tú apelas a una relación íntima y empiezas a hablar y decir, sabes, me preocupa lo que está pasando. Me preocupa porque los amo. Pablo básicamente es lo que está diciendo del versículo 8 al 11. Ustedes estaban en otro tiempo esclavizados y ahora son hechos hijos. ¿Y por qué desean vivir como esclavos de nuevo? Y hermanos, yo en esta mañana quiero hacerles esta proposición a todos antes de entrar en el pasaje. Vivamos como hijos y no como esclavos que pretenden ganar el favor de Dios por lo que hacen, sino firmes en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Eso es lo que busco en este mensaje, en esta mañana,
pero más yo, ¿verdad? Siento que es lo que Dios desea en este pasaje que nosotros reflexionamos como iglesia. ¿Cómo estás tú hoy viviendo? Y si algo de lo que los Gálatas estaban viviendo se parece a lo que tú estás viviendo, entonces el día de hoy el Señor te va a hablar. El Señor va a hablar a tu corazón. Y este mensaje básicamente está partido o dividido en tres. Pablo está haciendo un contraste de la condición pasada, en primer lugar, de los Gálatas, cuando estaban atados y esclavizados a los ídolos, y luego el contraste, en segundo lugar, de la nueva condición como hijos que han sido conocidos por Dios. Y entonces el tercer punto es la gran pregunta de Pablo para ellos, que expone la gravedad del problema. Si ya ustedes no están en esta condición pasada, sino en esta nueva, ¿por qué están viviendo por este camino, por esta realidad que ya han sido liberados? Así que en primer lugar, hermanos, vamos a abordar en el versículo 8 lo que le llamo en este primer punto, la pasada condición de esclavitud. La pasada condición de esclavitud. Leo nuevamente el versículo 8, dice el apóstol Pablo. Pero en aquel tiempo, noten esto, en aquel tiempo, en el pasado, ustedes no conocían a Dios. Eran siervos o eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses. Y ese es el estado no solamente de los Gálatas en el pasado, hermanos, ese es el estado de cualquier ser humano en este mundo en su condición caída. El apóstol Pablo lo ilustra muy bien en términos muy marcados cuando les dice, ustedes Gálatas, acuérdense, anteriormente eran personas esclavas, y les da la razón en el versículo 8, porque no conocían a Dios. Porque todo aquel que no conoce a Dios verdaderamente está destinado a ser esclavo de algo que es un Dios falso. Hay personas que a lo mejor escuchan esto y dicen, y precisamente por eso yo no soy una persona religiosa. Precisamente por eso yo prefiero ser alguien pensador libre, alguien dedicado a la ciencia, a la filosofía, a las relaciones. Pero déjame decirte que esa es otra forma de religión. Y esa es otra forma de religión que lleva a dioses falsos igualmente esclavizantes. Muchos de los cristianos en Galacia habían sido adoradores en templos de ídolos y habían vivido mucho libertinaje e inmoralidad, tratando de qué? De hacer lo que todo mundo hacemos en el mundo, buscar nuestra felicidad en el placer, en la abundancia, en la salud, en la fama, en el poder, en el logro personal, en las posesiones, y me puedo seguir de largo. Nota en Hechos, capítulo 14, versículo 11 al 15, Pablo mismo vivió esto con los Gálatas. Pablo mismo, al fundar y al predicar el evangelio en una de las ciudades de Galacia, en Listra, acompañado de Bernabé, vive estas situaciones. Es algo vívido que Pablo está recordando en este pasaje, en Hechos 14, 11, 15. Lo voy a leer. Pablo había, nomás como antecedente, ¿verdad? Recién orado por un cojo de nacimiento y el Señor lo sana y lo levanta a la luz de toda la gente. Entonces imagínense la algarabía, imagínense la emoción y lo que estaba pasando ahí en esa ciudad de la región de Galacia, con precisamente estos Gálatas a los cuales Pablo les escribe esta carta. Dice el versículo 11, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz, esa multitud eran los Gálatas, diciendo en el idioma de Licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, fíjense lo que hizo, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, o sea, no somos dioses, y les anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas y falsas al Dios vivo y verdadero, que hizo el cielo
la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pablo y Bernabé habían vivido esto precisamente al predicar el evangelio con los Gálatas. Y por eso Pablo ahora en el capítulo 4, versículo 8, está recordándoles, ¿se acuerdan en el pasado cómo estaban? Yo creo que algunos al leer la carta en esta región de Galacia estaban como ruborizados tal vez de decir, híjole, Pablo, sí es cierto. Te dijimos Júpiter, o le dijimos Júpiter a Bernabé, a ti te dijimos Mercurio, y ese era el nombre que le asignaban ya en el tiempo del dominio romano, pero cuando era el dominio griego eran nombres diferentes. El nombre de Júpiter equivalía a Zeus. Básicamente anclados a asignar divinidad a aquellas cosas materiales que no son dioses. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Se acuerdan cuando a ustedes les encantaba ponerle divinidad a las cosas que no son Dios? Pero, hermanos, volvamos a este siglo XXI. Lo mismo hacemos todos los seres humanos fuera de Dios. Le asignamos poderes y atributos divinos, falsos salvadores, a cosas de este mundo, a personas, a ideologías, a posiciones, a carreras, a relaciones, a negocios. No estamos tan lejos, simplemente son diferentes expresiones. Los griegos al mar, a la tierra, al fuego. Los romanos a los planetas, eran más sofisticados en la astrología. Pero ahora nosotros le damos ese poder a cosas más sofisticadas. Y esto es, hermanos, porque la condición caída nos hace propensos a adorar las cosas equivocadas. Dios nos hizo en su diseño, a su imagen y semejanza, para adorarle a Él. Todos los seres humanos fuimos diseñados para adorar. El único problema es que el pecado y la condición caída nos lleva a adorar lo que no debe de adorarse. Y por lo tanto nos esclaviza en lugar de liberarnos. Nos vacía en lugar de llenarnos. Nos frustra en lugar de encontrar nuestro propósito. Y tú puedes decir, ay caray, se parece tanto a cosas que yo he estado buscando en mi vida. Hermanos, los seres humanos, les asignamos a las cosas materiales y a una personas atribuciones divinas que no tienen, y eso se llama idolatría. En 1 Corintios 12:2, Pablo le dice a los corintios, ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia ídolos mudos, que no hablan, que no tienen la capacidad. ¿Por qué? Porque no tienen vida. Y si Pablo estuviera en nuestra era presente, él diría lo mismo. ¿Se acuerdan cuando ustedes de una u otra manera están buscando por su propio corazón caído ídolos que no pueden darles palabra de vida porque no están vivos? Esa esclavitud a ídolos mudos que tenían los Gálatas en el pasado era una esclavitud a dioses falsos. Realmente en esta creación, hermanos, no hay nada que pueda tener la atribución de ser llamado Dios. ¿Por qué? Porque no son dioses, porque no tienen esa capacidad. Y a veces, hermanos, muchos de nosotros, incluso como cristianos, seguimos otorgándoles a cosas o a personas en esta creación poderes para redimir nuestras vidas y darnos gozo. Si tú estás estudiando, probablemente traes esa lucha de resistir el pensar que cierta carrera en cierta universidad, en cierta compañía, en cierta ciudad, te va a brindar lo que solamente Dios puede brindar. Y estoy diciendo un ejemplo. ¿Cuántas cosas, verdad? Relacionalmente. No estamos tan lejos, y de hecho por eso fue escrita la Biblia. Fue escrita en una audiencia original, en este caso los Gálatas, pero con un beneficio para la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Hoy estamos en ese mismo punto que los Gálatas, hermanos. Y ese es el beneficio que el día de hoy y en este inicio de año tenemos al leer la palabra. Nosotros entonces debemos de saber que cuando vino, y aquí es donde voy a pasar lentamente a nuestro segundo punto,
que cuando vino el Evangelio a ser predicado a los Gálatas, ellos dejaron sus ídolos y su esclavitud a esos ídolos para entonces ser libres y poder adorar al Dios vivo y verdadero revelado en Cristo Jesús. Nosotros antes estábamos igual, en ignorancia de Dios, y ahora, por la gracia de Dios y por el poder del Evangelio, hemos sido liberados de esos ídolos falsos, de esos ídolos mudos que pensábamos que nos daban lo que estábamos buscando en nuestra vida. Y aunque haya gente que no le guste la religión, hermanos, y que diga precisamente lo que les decía al principio, ¿verdad? Yo no necesito religión, yo estoy más arriba que eso. La realidad es que todos adoramos lo que pensamos que puede darnos la felicidad o lo que necesitamos. Nadie escapa de esa esclavitud idolátrica, hermanos. Yo en esta mañana, antes de pasar al segundo punto, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo saber si estamos cediendo a estos ídolos todavía de los cuales fuimos rescatados? Yo te quiero ayudar en esto. Dime dónde o cómo inviertes tu tiempo, tus talentos, tu pasión, tus fuerzas, tus prioridades, tus pensamientos, y podremos ir hacia una buena conclusión si hay alguna esclavitud, alguna cosa que no sea Dios. Tal vez tú puedes estar diciendo en esta mañana, bueno, yo soy cristiano, pastor, ¿no? ¿Cómo me pregunta eso? Bueno, es cierto, tal vez la pregunta va dirigida principalmente a aquellos que están hoy aquí, que aún no son creyentes, que aún no han puesto su fe en Cristo, pero realmente quiero hacerlo a todos, porque precisamente a los Gálatas les está pasando lo mismo. Y ellos eran creyentes, ellos eran hijos de Dios. ¿Quién controla tus sueños y tus pensamientos durante el día? ¿Qué es lo que deseas obtener? Y si no lo obtienes, te hace estar deprimido, entristeciéndote o airándote y amargándote con la gente a tu alrededor. ¿Y qué tan atraído te sientes estos días a esos antiguos ídolos de placer, de comodidad, de seguridad y de éxito cuando estás en tu trabajo, cuando estás en tu negocio, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu cuarto solo enfrente de una computadora? Así que en resumen, Pablo está describiendo la pasada condición de esclavitud. Y ahora se dispone a, en el versículo 9, en su primera parte, explicar la nueva condición en la cual los Gálatas están y todo aquel que ha puesto su fe en Cristo por la obra redentora que Cristo ha hecho a través de la cruz. Y ese es el segundo punto, la presente condición de adopción como hijos. El primer punto dijimos que la pasada condición era de esclavitud. En este segundo punto, la presente condición de adopción como hijos. Nota conmigo y lee conmigo el versículo 9, primera parte. Pero ahora, dice Pablo, pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que son conocidos por Dios, hasta ahí vamos a leer. Esto está denotando y describiendo lo que Pablo dice, ok, estaban en una condición pasada de esclavitud, ahora están en una muy diferente. Ahora en este versículo, primera parte del versículo 9, Pablo está diciendo, ustedes han sido trasladados de una condición a una nueva condición. Ustedes no lo hicieron solos. Y por eso esa precisión que Pablo hace cuando dice, cuando ahora conocen a Dios, y luego hace esta precisión encantadora, emocionante y propia de lo que es la inspirada palabra de Dios. Pablo está diciendo, conocemos a Dios, más bien, de una mejor manera dicha, Dios nos conoce a nosotros. Esa declaración simple en menos de 10 palabras involucra todo lo que somos ahora en Cristo como hijos. Juan 17:3, estas son las palabras que Jesús dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Notan eso? ¿Cómo se conecta con lo que dice Gálatas? Conocer a Dios y conocer a su Hijo a quien Él ha enviado, esa es la vida eterna. Esa es la llenura de nuestra alma. Eso es lo que realmente estamos buscando y que sin saberlo lo estamos buscando en otros lados. ¿Qué es lo que Pablo dice? Eso es lo que ustedes estaban esclavizados buscando en otros lados. Yo quiero decirles, conocer a Jesús y conocer a Dios, a quien envió a su Hijo para hacerlos sus hijos, esa es la vida. Esa es la plenitud.
La verdadera vida, hermanos, está cuando hemos sido trasladados a la adopción de hijos por medio de la redención en Cristo, al recibir al Espíritu Santo por medio de la fe y no por medio de lo que nosotros pudiéramos hacer o lograr, bueno o malo en este mundo. Esa es la gran diferencia. Pablo hace este contraste entre el esclavo ídolo, de lo que no es Dios, de lo que es impersonal, de lo que es una falacia, una inexistencia. Adorar un árbol, adorar una ola o un trueno, como lo hacían los griegos, o adorar un planeta, como lo hacían los romanos, o adorar una estatua o una imagen, o adorar una persona, como Pablo y Bernabé fueron adorados cuando vieron los Gálatas que habían sanado a un enfermo. Hoy nosotros tal vez no le pongamos un altar a una persona físicamente, pero se lo podemos dar emocionalmente. ¿Cómo hablas de esa persona? ¿Cómo depende tu vida emocional de una persona? ¿Cómo depende tu futuro de una persona? Que tú mismo le has dado esa atribución. Básicamente estás rindiendo adoración a ese ídolo. Y Pablo está diciendo, este es un contraste bien diferente. Y Pablo dice con esta frase, pertenecemos al Dios vivo y verdadero, que nos ha adoptado a su familia, y ahora lo conocemos y lo amamos porque Él nos conoció primero, porque Él nos amó primero. Esto es bien importante, hermanos. Mateo 11:27. Nota lo que dice este versículo cuando Jesús está hablando estas cosas. Dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y lo que sigue es emocionante. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Básicamente lo que está diciendo Jesús, yo conozco al Padre, el Padre me conoce a mí. ¿Y quién puede conocer más al Padre? A quien yo se lo quiera revelar. Si tú hoy conoces al Dios verdadero, es porque a Jesús le plació darte la revelación de quién es el Dios verdadero. Tú no lograste nada, hermano. Yo no logré nada. No es que tú entendiste mejor la Biblia y el Evangelio cuando te lo predicaron. No es que tú eras una mejor persona que la otra que no lo entendió. ¿Sabes cuál fue toda la diferencia? Que Jesús le plació, que a Dios le plació revelarse a tu vida por medio de Jesús. Ahí tirados, ¿verdad? Ahí en nuestra resistencia, ahí en nuestra argumentación de que nosotros conocemos muy bien cómo funciona la vida. Y yo creo que Dios pudo haber dicho, como dicen los salmos, va, el Señor se ríe de nuestros argumentos, pero nos ama y por eso nos ha revelado a Jesús. El Señor no estaba viendo a ver cómo viene este hijo, viene limpiezón, viene bien portado, no dice malas palabras, pues no ha tomado mucho, tiene un buen trabajo, llega temprano, o más o menos. No, el Señor dijo, yo quiero revelarme a aquellos que yo conocí primero. ¿Y sabes lo que significa esta palabra conocer en la Biblia, particularmente en este texto? Significa no nada más un conocimiento intelectual, un apercibimiento, no. Es un conocimiento relacional de una manera muy íntima. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la misma palabra que se usaba para cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva y tuvieron un hijo, Caín. Esa es la misma palabra. No sé si tú has, al leer la Biblia, notado eso, que en el Antiguo Testamento, que fulano conoció a Mengano, y uno dice, qué padre, es como muy social ese hombre o esa mujer. No, 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 no está hablando de eso. Está hablando de un conocimiento íntimo, relacional, personal, de amor, al grado que hay una intimidad. Esa es la palabra que está aquí, diciendo que somos conocidos por Dios. Dios nos amó. Eso es lo que está diciendo, lo que dice Primera de Juan 4:10. No es que nosotros hayamos amado a Dios primero, es que Dios nos amó primero a nosotros. Ese es el amor. Ese es el conocimiento del cual Pablo está diciendo, ¿sabes lo que significa ser hijos? Tú no te ganaste el derecho de ser hijo. Dios te conoció a ti.
y así como tú estabas, y así como tú vivías, así Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Esto es impresionante, hermanos. Más bien, dice la primera parte de este versículo 9, más bien somos conocidos por Dios. Lo que hace que una persona sea cristiana no es tanto que ella conozca a Dios, sino que Dios la conozca a ella. Conocer en la Biblia es algo muy profundo, hermanos. No nada más es como cuando tú lees alguna noticia. Y Pablo no está reemplazando lo que ha dicho primero por lo segundo. Ambas cosas son verdad. Nosotros conocemos a Dios porque Dios nos conoce a nosotros primero. Los seres humanos, así efectivamente venimos al conocimiento de Dios. No es por lo que hacemos. No es por méritos que pudiéramos lograr. Eso no funciona. Ese no es el lenguaje de programación. Ese no es el principio como opera el amor de Dios para con nosotros. Romanos 8, 29 a 30, en la Nueva Traducción Viviente, a mí me encanta esta traducción, pero noten lo que dice. Es un pasaje súper conocido, pero es apropiado abordarlo ahorita. Dice la Biblia, pues Dios, ¿qué? Conoció a los suyos de antemano, eso quiere decir desde antes de todo, según Efesios capítulo 1, y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y nota lo que dice el versículo 30. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso Él en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Hermanos, todos esos dos versículos implican que una sola persona hizo todo por la otra persona. En ningún momento participamos nosotros en algo de ese favor y de ese amor y de esa elección y de ese llamamiento y de ese ponernos en relación correcta con Él. ¿Por qué? Porque Dios nos conoció y eso significa que si Dios te conoce a ti en ese amor electivo, quiere decir que te va a asegurar tu lugar y tu herencia y la gloria que vas a recibir con Cristo. Pablo está enfatizando la iniciativa divina de hacer brillar la gracia de Dios como el fundamento único y suficiente para esa nueva relación entre Dios y sus hijos por medio de Cristo, y eso solamente a través de la fe y no de lo que nosotros podamos hacer. Nuevamente lo digo y lo puedo decir otras 20, 30 veces más porque ese es el sentido de este pasaje. Pablo le quiere decir a los Gálatas, miren, esto realmente es lo que pasó con ustedes cuando vinieron a Cristo. No se trata de cómo se van comportando y Dios les va como acomodando, ¿verdad? Acá en la ala derecha, los que sí cumplen. Y aquí en medio, los que más o menos. Y allá de aquel lado, los que necesitan una reprensión. Y necesitan ganarse mi favor y echarle ganas en su vida devocional y en sus prácticas y en su guardar ritos. No, Pablo está diciendo, tú eres hijo, es por lo que Dios hizo por ti y ese es un lugar seguro y permanente. Cuando Pablo habla de adopción, hermanos, antes de pasar al tercer punto, quiero que ustedes conozcan este detalle o este dato. La adopción en términos del gobierno romano que imperaba en el momento donde la región de Galacia era una región griega, pero ya era gobernada por los romanos. La adopción en términos legales bajo el gobierno romano era definida de esta manera: como la condición de un hijo conocido, escogido y dado a un padre y a su familia a la cual no pertenecía, para formal y legalmente declararla un hijo por elección, garantizando sus completos derechos y herencia. Esa era la definición del gobierno romano en el tiempo de los Gálatas. Por eso Pablo está usando, inspirado por Dios, esta definición de adopción, porque los Gálatas lo iban a entender muy bien. Nosotros a veces pensamos en términos de lo que entendemos de adopción de acuerdo a nuestros tiempos, pero había como resultado de esa adopción en el gobierno romano 4 cosas, 4 resultados. Tenías un nuevo padre. Número 2, el adoptado se convertía en heredero de su patrimonio. Número 3,
importante esta que voy a decir, todas las deudas y compromisos previos del hijo adoptado eran saldados y borrados. Todos. No hay historial pasado que perseguir o que saldar por lo que había sido hecho. Y número 4, el adoptado tenía que ser adquirido por un alto precio, razón por la cual muchas familias de bajos recursos daban a sus hijos mayores o incluso a adultos por causa de esta necesidad financiera. De hecho, la adopción en tiempos del primer siglo en las zonas gobernadas por Roma eran más de adultos que de niños. Hoy es al revés, ¿no? Porque queremos suplir de alguna manera una, una necesidad o hacer una ayuda o simplemente manifestar el amor sobre alguien desprotegido o que apenas están haciendo o con poco tiempo. Es algo bueno, pero en el pasado, hermanos, la adopción tenía que ver con gente mayormente adulta. Y claro, no es que fuera más piadoso, era porque esas personas adultas tenían habilidades, tenían dones, tenían capacidades para las cuales la gente que los adoptaba, las familias que lo adoptaban, les podía ser de beneficio. De hecho, 9 de los emperadores romanos, los césares, 9 de ellos eran y fueron adoptados. Julio César no tuvo hijos y él adoptó a Augusto, que justamente era el emperador romano en ese tiempo. Así que el tema de la adopción era bastante conocido en ese momento. Y Pablo lo que está diciéndole ahora a los Gálatas, al decirles que Dios los conoce y al haberles dicho que Dios los había adoptado, básicamente les está diciendo que el Señor los había escogido para Él, que los había comprado y redimido en Cristo, que los había vuelto herederos al otorgarnos su espíritu y que eso era un anticipo garantizado de lo que sería la redención completa para Dios. Y un dato curioso, un último dato curioso, es que ese hijo adoptado en el tiempo del gobierno romano no perdía su derecho de adopción como hijo, no podía ser revertido. Un hijo de nacimiento en el tiempo del Imperio Romano podía perder sus derechos de hijo. Qué loco, ¿verdad? Qué interesante. Pero un hijo adoptado no le podía ser revertido su derecho de hijo. En Cristo, bajo lo que leímos en Romanos 8 y lo que estamos leyendo en Gálatas, lo que hemos recibido por medio de la obra de Cristo, hermanos, no se puede revertir si el Espíritu Santo te fue dado, porque precisamente nos fue dado como garantía de la redención futura y completa que tendremos en Cristo. ¿Tienes el Espíritu Santo, hermano? Dios haya dado el anticipo. Pero a veces nos sentimos indignos, ¿verdad? A veces nos sentimos como el hijo pródigo, que la regamos, ¿verdad? Gachote. No un año, a veces varios. Y no en un área, sino en muchas áreas. Y a veces no queremos ni venir a congregarnos porque, aunque nos sabemos hijos de Dios, no nos sentimos dignos. No voy a ir al grupo de casa porque ya falté varias veces. ¿Qué van a decir los hermanos? Yo te quiero recordar que si tú tienes el Espíritu Santo, tu estatus de hijo es permanente para siempre. Mateo 7, 22, 23. Jesús mismo está diciendo lo que implica esto de que Dios nos conozca. Porque al conocernos, básicamente lo que está diciendo es que somos hijos. Pero mira lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, dice Jesús, jamás que los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Jesús está diciendo, no se trata de todo lo que tú hiciste por mí, se trata de si yo te conozco a ti o no. Y si Jesús mismo está diciendo, apártate de mí, la razón principal es, no te conozco.
Y eso es lo que debería de importarnos hoy en esta mañana. Dios te conoce a ti y probablemente al hacer yo esta pregunta, el Espíritu Santo dé testimonio en decir, es que, es que tú eres hijo de Dios, pero estás tal vez metido en una lucha de esclavitudes que debes de dejar a un lado. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer con los Gálatas. Hacerles entender su nuevo estatus de hijos para que el Espíritu Santo les hable con esta reprensión y entonces ellos digan, ¿qué estamos haciendo? Estos hombres que Jesús decía en Mateo, decía que estaban echando fuera demonios y profetizaron. Pablo le puede decir a los Gálatas, y ustedes guardaron los días y los meses y los años y se circuncidaron y comieron cosas que no eran cerdo, hicieron todas esas cosas, pero hacer cosas no cambia tu estatus. Lo que cambia tu estatus es que Dios te conozca. Tercer punto entonces, en el versículo 9, en la segunda parte y el versículo 10, Pablo expone la pregunta, o mejor dicho, hace la pregunta que expone la gravedad del problema. Este es el tercer punto. Versículo 9 en la segunda parte, hermanos. Dice Pablo entonces, después de haber dicho que Dios nos conoce, dice la pregunta, ¿cómo es que se vuelven a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observan, versículo 10, los días, los meses, las estaciones y los años. Ahí está completo el argumento después de la pregunta que expone el problema. Es como un buen médico, Pablo, ¿verdad? Ok, tú estabas acá, yo te encargué que no comieras este tipo de alimentos, te mandé a hacer unos exámenes, te salió bien alto esto, ¿estuviste comiendo lo que te dije? Y uno así como que, sí, pues los exámenes dicen otra cosa. Básicamente es lo que Pablo está diciendo, es, ustedes son hijos, ¿cómo es que se regresan a vivir en lo que antes estaban esclavizados? Y Pablo les dice la razón, ustedes están siguiendo el cumplimiento riguroso de los días, de los meses, de las festividades, que fueron en la ley judía buenas en su momento, pero dice la Biblia que eran sombras solamente de la realidad que habría de manifestarse, que apuntaba en Cristo. Porque alguien puede decir, caray, pues entonces no era bueno lo que hacían los judíos cuando Dios les dio en la ley cumplir todos esos mandamientos y rituales ceremoniales. Era bueno porque apuntaba a una realidad futura, pero esa realidad futura ya vino, ya está aquí. Es Cristo Jesús, exactamente. Y por lo tanto, Pablo está diciendo, no entiendo lo que ustedes están haciendo. Es una pregunta que si te la trasladamos a este tiempo, hermanos, básicamente es lo mismo. Pablo nos estaría diciendo, ustedes fueron hechos hijos de Dios. ¿Qué están haciendo? Esclavizándose a cosas que ustedes saben que no llenan, no satisfacen y solamente esclavizan su vida, su alma, sus emociones, sus recursos y su futuro. Cosas buenas que Dios nos ha dado, pero que son crueles amos y crueles ídolos que esclavizan. Alguien puede decir, ¿es una bendición tener una familia? Por supuesto, claro que sí. Tener hijos, claro que sí. Tener un trabajo, claro que sí, por supuesto. Dios nos da instrucción de poder ser buenos administradores en eso. Pero cuando se convierten en nuestros amos e ídolos, nosotros nos esclavizamos a ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos, que esto es más relevante y no está tan antiguo hace 21 siglos que sucedió? ¿Cómo es posible, dice Pablo, cómo es posible que ustedes estén volviendo a estas prácticas? Y básicamente Pablo está diciendo, ustedes están en el proceso de regresar. No, no es que lo vayan a hacer, ya están en eso, ya están regresando. Por eso estoy preocupado, por eso temo por ustedes. Esta es la implicación categórica, hermanos. Pónganme atención en esto, porque esto es sumamente importante. Pablo lo que está diciendo con esta pregunta, al implicar que están regresando a una esclavitud, Pablo está diciendo, si ustedes Gálatas siguen esa observancia rigurosa de la ley judía y sus ritos y sus calendarios y sus reglas alimenticias para buscar ganarse la aprobación de Dios,
entonces eso es lo mismo que si regresaran a adorar a sus ídolos paganos grecorromanos. Es lo mismo, dice Pablo, no más que tiene otra vestimenta ese ídolo. El problema, dice Pablo, esa vestimenta es más sutil y más peligrosa, porque te hace pensar que estás en el lugar correcto, porque ya tienes la Biblia, porque ya tienes a Cristo, pero estás más atado sutilmente que cuando adorabas a los dioses paganos. Uno no imaginaría esto, ¿verdad? Que dijera Pablo en nuestro tiempo, si estuviera él aquí, es lo mismo que ustedes vengan a la iglesia, tengan su religión cristiana, pero al no poner al centro a Cristo como su aceptación y aprobación, como fundamento de su aprobación delante de Dios, sino lo que ustedes hacen por Dios en la iglesia, su servicio, su asistencia, su dar, su comunión, si eso lo ponen como el centro, es básicamente lo mismo que una persona que está adorando dioses paganos en el oriente de este mundo. Colosenses 2, 16, 17, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo también hace esta referencia en este argumento, pero a la iglesia en Colosas, y les dice, por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso. Fíjense lo que viene en el versículo 17. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Hermanos, la vigencia de los ritos y prácticas ceremoniales que los Gálatas buscaban practicar habían terminado con la venida de la simiente prometida, que era Cristo. Entendiendo que todas esas cosas de la ley eran solamente sombra de lo que habría de ser manifestado, y una vez manifestado, ya no tienen utilidad, ya no tienen propósito. Y por eso Pablo está diciendo débiles, inútiles, cosas elementales. De hecho, la palabra y la definición en cosas elementales, Pablo dice, estas cosas elementales son básicamente los materiales con los cuales está hecho el universo. Agua, tierra, fuego, aire. Cosas elementales a las cuales el reino de las tinieblas utiliza para engañar a los hombres para que las adoren. Cosas elementales que son inútiles, pero que todo el mundo las anda buscando. Antes eran los elementos básicos, y luego fueron los planetas, y luego fueron otras cosas. ¿Y ahora qué adoramos en nuestro mundo del siglo XXI? Cosas materiales, cosas de la creación, a las cuales un reino de las tinieblas está tratando de que la gente ponga su atención en ellas para que las adore en lugar del Dios verdadero. Ese es el engaño, Satanás. Básicamente, en 1 Corintios 10, versículo 19 al 20, Pablo hace esta explicación a los corintios y les dice, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? Fíjense la respuesta de Pablo, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién se lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Un Dios o un ídolo falso no es un demonio, hermano. Un ídolo falso es eso, una cosa material falsa, que el reino de las tinieblas utiliza para engañar a los corazones del hombre para que las adoren. Los deportes son cosas de este mundo materiales, sí, que el diablo puede utilizar para esclavizar la atención, el dinero, la pasión, el talento, las fuerzas de muchos para adorarlos a ellos en lugar de Dios. ¿Es algo bueno el deporte? Sí, pero no para adorarlo, porque es un cruel amo que esclaviza. Todas las demás cosas lo hacen. Y esa es la razón por la cual Pablo menciona esto de las cosas elementales. Pareciera como algo extraño o difícil de entender. No, básicamente Pablo está diciendo, ustedes al sujetarse al calendario judío, están haciendo exactamente lo mismo que los paganos hacen cuando se sujetan a un árbol o a una montaña o a un trueno o a una lluvia. Básicamente es lo mismo.
Por lo tanto, hermanos, y aquí es donde ya vamos entrando a nuestra conclusión, ¿verdad? Pablo está queriendo decir esta conclusión a partir de esta pregunta. No podemos pensar que el reino de Dios es hacer cosas para ganarnos el favor de Dios. Tenemos que recuperar nuestra identidad de hijos de Dios, la cual proviene de lo que Dios ha hecho por nosotros y nos lo ha otorgado en Cristo solamente por la fe. ¿Eso quiere decir que no debemos de hacer cosas buenas? Claro que sí, las debemos de hacer como resultado de que sabemos que somos hijos de Dios y entonces damos fruto del Espíritu que habita en nosotros, de lo cual se va a tratar el resto de la carta de Gálatas. Del capítulo 5, el capítulo 6, Pablo va a decir y va a hablar del fruto del Espíritu Santo, pero no como una obligación o no para ganar el favor de Dios, sino como resultado de estar caminando en esta nueva vida, de saber que somos hijos de Él que le reflejamos. Y por lo tanto, eso es lo que Pablo está diciendo en esta pregunta, ¿verdad? Los estoy atrapando en la jugada. Los estoy atrapando para que ustedes puedan darse cuenta de la gravedad del problema. Hay una frase de un hombre que se llama Richard, no sé cómo se pronuncia bien, Lovelace, que dice lo siguiente: los cristianos que ya no están seguros de que Dios los ama y los acepta solo en los méritos de Jesús, fuera de sus logros espirituales o personales, son personas que de forma inconsciente son continuamente inseguras, incluso más que los no cristianos. Y sigue diciendo este hombre, su inseguridad se muestra en manifestaciones de orgullo con otros, en la autodefensa de sus propias justicias y en criticar a los demás por no cumplir su estándar. Se aferran desesperadamente a la justicia que deriva de un cumplimiento riguroso de sus propias rutinas religiosas, pero tristemente la envidia, los celos y otros pecados de la carne surgen de su inseguridad esclavizante. Wow. Algunos de nosotros probablemente hemos pasado por momentos donde denotamos esta inseguridad. Y no lo vamos a solucionar haciéndonos más rigurosos y disciplinados, hermanos. Lo vamos a solucionar retomando nuestra verdadera identidad de haber sido hechos hijos de Dios solamente por la gracia soberana de Dios. En cuarto lugar, entonces, y como conclusión, Pablo está llegando al versículo 11 y está diciendo lo siguiente. Quiero que lo lean conmigo. Es algo bien sencillo, ¿verdad? Pero es una conclusión. Pablo está diciendo, temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. No te olvides que Pablo era el pastor fundador de esa iglesia o de esas iglesias, de esa zona, pues. Yo no sé si alguna vez alguno de nosotros como pastores has escuchado de alguno de nosotros que hayamos dicho con alguno de ustedes algo similar. Yo creo que no, ¿verdad? Espero que no. Pero Pablo está diciendo esto. Pareciera como que está frustrado, pareciera como que está aventando la toalla, como dicen, pero realmente no. Pablo está diciéndoles algo como cuando una pareja se sienta a platicar en una discusión, en una diferencia fuerte que no ha sido solucionada, y entonces están ahí los dos y uno de ellos dice, mira, yo me siento que esto no está avanzando a ningún lado. Yo te amo y veo cómo estás. Yo me siento frustrado, yo me siento como que esto no avanza. ¿Se fijan en el tono emocional de Pablo con los Gálatas? Temo, estoy preocupado que quizá, noten que Pablo no está asegurando, dice quizá, ustedes están poniendo Gálatas en un lugar donde no es distinguible su adopción como hijos. Están en el mismo lugar que alguien que no está adoptado como hijo de Dios. Tal vez sí lo sean, pero están cediendo a esas esclavitudes. O tal vez no lo sean, y por eso les estoy diciendo estas cosas,
para que se vuelvan al Dios verdadero revelado en Cristo. Y es lo mismo que yo quisiera decir en esta mañana, hermanos. Nosotros también estamos preocupados cuando vemos que algunos de ustedes, preocupación pastoral, ¿verdad?, están viviendo de una manera en donde parece que están esclavizados a un ídolo falso que no es Dios, pero que están en la iglesia, incluso consistentes o disciplinados en algunas prácticas, con un conocimiento reformado de la salvación, buenos para argumentar, pero sintiéndose indignos de ser llamados hijos de Dios o pensando que pueden lograr el favor de Dios con lo que hacen. Eso es importante, hermanos. Yo quiero recordarte que en la historia de la parábola del hijo pródigo había otro hijo. Había un hijo que se quedó en la casa, el hijo mayor. Bueno, hermanos, ese hijo mayor es como el hijo, es como el cristiano que se vuelve esclavo dentro de la misma casa del padre. Porque ese hijo mayor, cuando se entera que el hijo pródigo regresa, en lugar de alegrarse, cuando le pregunto a sus siervos, ¿qué está pasando con todo este alboroto? Pues, ¿qué crees? Que tu papá está haciendo un festín porque ha regresado tu hermano. Yo creo que mejor el siervo estaba más feliz, ¿verdad? Vente, vámonos a la pachanga. Espero que se diga así en Juárez, eso lo he utilizado aquí, a la fiesta, pues. Sí, porque todavía hay palabras que no necesariamente se usan. Y el hijo mayor dice, no. Y va con el padre y le reclama y le dice, oye, tanto tiempo yo he estado aquí. Te he obedecido, te he cumplido, no me he ido a ningún lado, no he malgastado tus bienes y nunca me has dado nada. Ese hijo era un esclavo dentro de la casa del padre. Y pensaba que por medio de su obediencia iba a ganar el favor del padre. Y el padre le contesta, le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y ahora lo único que está pasando es que tu hijo estaba muerto, digo, tu hermano estaba muerto y ha regresado a la vida. ¿Cómo no me voy a alegrar? El padre estaba tratando al hijo mayor como hijo, aun cuando el hijo mayor estaba viviendo como un esclavo. ¿Cuál de los dos de esos hijos es la tentación por la cual tú estás siendo jalado a esclavitud? Tal vez tú en esta mañana, en este año que inicia, te sientas como el hijo pródigo, ¿verdad? Yo sí quiero estar en comunión con Dios, yo sí quiero crecer, yo quiero estar en comunión con la casa de mi padre, quiero a mi padre, quiero ser hijo, pero no me siento digno, porque he fallado, porque he pecado. A veces no quiero estar en un discipulado, a veces no quiero estar en el grupo de casa porque pues yo me equivoco, ¿verdad? A lo mejor no soy tan prudente, a lo mejor no soy tan santo, a lo mejor he tenido un fracaso emocional o sentimental, o me corrieron del trabajo, hice algo malo y eso me hace sentirme indigno. Pues es la tentación tuya, ¿verdad? O tal vez seas como el hijo mayor, ¿verdad? Que dices, Señor, ¿por qué no bendices mi vida o mi familia? Porque yo veo a gente llegar que tiene bien poquito en Cristo y la bendices con una familia, la bendices con un trabajo, le va muy bien. Y yo aquí estoy 15, 20 años, 30 años sirviéndote. ¿No me ayudas? Mis hijos, yo veo como otras familias que llegan, sus hijos se convierten, les das gracia y a los míos, porque no es por lo que tú haces, ¿verdad? Y sin embargo el Padre te dice, tú eres mi hijo y todo lo que hago, lo hago para el bien mayor y eterno de tu alma, para hacerte como mi Hijo Jesucristo. Así que si tú estás sufriendo, a diferencia de otro en la iglesia, es porque ese sufrimiento va a producir un mayor peso de gloria en ti.
porque es una bendición, como dice Filipenses, que Dios nos concedió su gracia, incluso una de esas bendiciones es poder padecer por su causa. ¿Te sientes como que a lo mejor eso ha amargado tu vida? Bueno, es un buen momento para que tú en este año digas, bueno, pastor, pues sí, yo creo que soy un hijo. El Espíritu Santo me está dando testimonio cuando usted está hablando acerca de este pasaje, pero definitivamente creo que me he esclavizado a alguna de estas cosas. Y entonces para orar, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí, en tu lugar. Quiero pedirles a todos que cierren sus ojos. Quiero orar por ustedes. Quiero pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Y si tú aquí estás visitándonos o sabes que no eres hijo de Dios, pero dices, yo reconozco mi necesidad y también reconozco mi necedad de estar buscando en otros lados, esclavizándome a esos ídolos de este mundo. Quiero conocer al Dios vivo y verdadero. Quiero que Él me redima y me adopte en su familia. Quiero ser un hijo de Él. Yo quiero decirte que si ese es tu caso, Jesús dice en su palabra, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre bendito de Cristo, el Redentor y Señor, Él les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, no por la voluntad de hombre, sino por la voluntad y beneplácito de Dios. Si en alguna forma tú que eres parte de la iglesia y tú que sabes en tu corazón por el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, que eres hijo de Dios, pero en algún sentido quieres entregar esa esclavitud que sabes que has buscado y a la cual te has atado, no nada más por días, sino por meses o años. Yo quiero pedirte un favor, teniendo todos los ojos cerrados, simplemente quiero pedirte que, si ese es tu caso y tú quieres que el Señor hoy te haga recuperar y afirmar tu identidad, como el Padre lo hizo con el Hijo pródigo, levanta tu mano y vuélvela a bajar nada más. Quiero que oremos y quiero que tú des un paso de fe, simplemente diciendo, no me avergüenzo porque soy un hijo y quiero ser libre. Puedes bajar tu mano. Puedes bajar tu mano. Yo simplemente quiero dar oportunidad porque a veces creo que es necesario que salga y se exprese nuestra necesidad delante de Dios. Y este es el mejor lugar. No allá afuera, ¿verdad? Aquí donde está el pueblo de Dios reunido y donde la palabra ha sido predicada y donde el Espíritu Santo está obrando. Aquí es donde tú, en casa de tu Padre, puedes ser vestido, puedes ser afirmado y recordado que tú eres hijo por la obra de Cristo, solamente por la fe, no más. Señor, te doy gracias en esta mañana, Señor, que tú eres nuestro Padre, que eres nuestro Rey. Te ha placido conocernos cuando antes estábamos esclavizados, resistiendo tu voluntad, ignorándote voluntariamente, Señor. Y ahora tú nos has vuelto y trasladado al Hijo, al reino de tu amado Hijo, haciéndonos y habiéndonos hecho hijos de Dios al adoptarnos. Y todo eso completado y asegurado por medio de la fe en Jesús. Nada de lo que hacemos, nada de nuestros méritos puede hacer avanzar ese estatus y esa nueva realidad. Y tampoco puede disminuirlas, tampoco puede quitárnosla, porque estamos en tus manos. Y los que tú conociste, los has elegido y los has llamado, y a los que has llamado los has justificado, y a los que has justificado les has dado tu gloria. Nadie se queda afuera de los que tú has conocido. Y esa es gracia soberana, ese es el poder soberano de tu amor, derramado por pura gracia, manifestada en Cristo, Señor.
Haznos recuperar, Señor, este estatus, esta nueva realidad que tenemos como hijos, Señor, para vivir como lo que somos ahora, como hijos y ya no esclavizados a las cosas que antes nos esclavizaban. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos